El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. En el programa de hoy vamos a conocer cuáles son las claves del éxito de una empresa y por qué la negociación es un aspecto clave. Para esto recibimos a Gabriel Balone, que es consultor especializado en negociación. También vamos a conocer cómo está el panorama emprendedor para los jóvenes que buscan iniciarse en su primera empresa, y para esto convocamos a Juan Abel Ortiz, que es director ejecutivo de AGE. Bien, bueno, como lo anunciamos, vamos a comenzar esta novena temporada recibiendo a Gabriel Balone, que es consultor especializado en negociación, toma de decisiones estratégicas y dirección de negocios. Y el titular y la presentación, y será pregunta, ¿no?, de saber cuáles son las claves del éxito de una empresa, ¿no? Y allí, ¿qué rol tiene la negociación? Bien. Mira, te voy a poner un ejemplo que creo que ilustra bastante bien desde una perspectiva más sectorial. Yo tomé contacto con las técnicas y los principios de modelos de negociación un poco más sofisticados hace mucho tiempo, ocupando una gerencia en el área administrativa y financiera, tratando de mejorar el trabajo. Descubro allí que buena parte del éxito de lo que hacía en ese sector, y esto después se traslada a toda la empresa, dependía más de las negociaciones que tenía 360 grados, incluso liderando al equipo y obviamente después con proveedores, con los bancos. Dependía mucho más de la calidad de esas negociaciones que de la parte técnica, que obviamente yo soy contador de profesión y la parte técnica era importante para el desarrollo de esa gerencia. Pero lo que descubrí ahí, y esto se cumple para toda la empresa, puedes hacer un corte transversal y cualquiera de los sectores y cualquiera de las gerencias y en toda la escala jerárquica, las relaciones interpersonales, la coordinación de acciones son la clave del éxito en los negocios, y no necesariamente tomamos conciencia de ello. A mí me costó. De hecho, cuando me quise preparar, empecé a buscar y siempre salía por el lado de cuestiones técnicas, hasta que en un momento tomé conciencia de eso, y es ahí que empecé a descubrir un mundo que en aquel momento, hoy es más común encontrarlo, no era fácil de encontrar, ni siquiera era sencillo capacitarse en negociación. Creo que se asumía que esto nos venía dado, estas habilidades, bueno, lo tenés o no lo tenés, y en ese sentido, bueno, lo podés desarrollar. Yo me sentía muy cómodo como negociador, me gustaba y lo hacía bien, pero no me imaginaba todo lo que se podía lograr cuando vos te metías en el mundo de la negociación profesional, la negociación basada en método. Así que bueno, creo que las claves del éxito en cualquier empresa están ahí. Si vos tomás, las empresas lo que buscan es crear valor, generar recursos para poder desarrollarse incluso. Y si vos tomás la base, por ejemplo, un estado de resultados de una empresa, ahí en cada uno de los tramos lo que vas a encontrar son relaciones interpersonales. Al final del día, si vos empezás a mirar el ingreso más importante de la empresa, que son sus ventas, atrás de eso lo que hay es la relación con los clientes. Y no solamente eso, no queda agotado ahí en una cosa tan lineal como decir, para todos puede parecer muy claro que la venta es esencial, pero incluso en la interna, ¿no? El equipo, el director comercial, negociando con su propio equipo en la interna para generar y crear valor ya en ese primer tramo. Y si después seguís bajando en ese estado de resultados, vas a encontrar que en los costos, por ejemplo, las relaciones con tus proveedores, y no solamente me refiero solamente a lo económico, no solamente a negociar la cuestión más lineal, que es el precio, que parece que eso sale directamente en la última línea del estado de resultados, sino también las condiciones, los procesos, la calidad de los productos. Siempre atrás de eso hay relaciones, hay coordinación de acción, hay negociaciones. Así que bueno, la clave del éxito está ahí, y eso es lo que de alguna manera descubrí hace muchos años y fui desarrollando con el tiempo. Qué interesante, Gabriel, porque además uno se pregunta, ¿no?, en las capacitaciones, consultorías, porque hablar de negociación en Uruguay es decir Gabriel Balone. Yo se lo dije fuera de cámara cuando hablé la primera vez con él, y bueno, se lo digo por supuesto enfrente, y realmente uno se sorprende pensándolo quizás fríamente, decir, ¿qué
buscan los empresarios, ¿no?, a la hora de capacitarse? Porque uno entiende que quizás habiendo desarrollado su negocio, ha tenido ciertas habilidades que quizás no necesita pulir tanto, ¿no? Entonces, ¿qué buscan los empresarios cuando dicen, bueno, necesito capacitarme mejor en negociación? Mira, lo que yo descubrí, esto me sucedió a principios, mediados de los años 90, hoy está como más asumido. De hecho, yo doy clases en la Escuela de Negocios de la Universidad Católica y hago capacitación por mi cuenta en empresas y es cada vez más demandado. Y creo que ese descubrimiento que yo hice en los 90 ahora está ahí. De alguna manera se percibe que esta cuestión de necesitamos mejorar la calidad de nuestras negociaciones y de nuestras conversaciones, porque al final del día se trata de relaciones interpersonales. La empresa es eso. Y en general nuestra vida. Por eso yo siempre aclaro en mis cursos que el concepto de negociación trasciende lo que se nos viene a la mente cuando escuchás esa palabra, que pensás en la cuestión más comercial, más transaccional, la compra-venta, entonces ahí tenemos claro, pero es mucho más amplio, porque, ya te digo, trasciende ese espacio. Cuando yo le estoy, por ejemplo, siempre acostumbro a poner este ejemplo, le estoy dando feedback a un colaborador o de alguna manera estoy liderando un proyecto, ahí hay un espacio también de negociación que no siempre percibimos. Entonces, ¿qué buscan? Lo que buscan es mejorar. Y te diría que quienes más lo aprovechan, estas herramientas, este modelo, son los que negocian muy bien, increíblemente. Obviamente, el que siente que no tiene las habilidades le saca un gran provecho, pero increíblemente los que más lo aprecian, los que más buscan mejorar, son los que ya negocian muy bien en la base. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de nosotros, y esto me pasaba a mí antes de capacitarme, la mayoría negociamos con determinado nivel, pero sin método. Y cuando negocias con método, haces la diferencia. De hecho, yo empecé a estudiar, mi modelo se basa en la metodología de Harvard, que no lo doy en su versión más ortodoxa, lo doy con algunos ajustes que a mi manera de ver mejoran, potencian. En la versión que todos aprendimos en marketing. Bueno, todos no, los que hay hicimos muchos, la carrera. claro, que tenés esa base. Yo te nombro la metodología de Harvard de negociación, es una metodología desarrollada en la Escuela de Leyes de Harvard. Allá los abogados son los que de alguna manera manejan las herramientas de negociación más que la rama empresarial y han desarrollado un modelo formidable que está probado. Bueno, con el tiempo yo lo fui de alguna manera, yo te diría que modificando y hoy, aún siendo la metodología de Harvard la base del método, no es el método de Harvard, no podría decir que enseño el método de Harvard porque le he hecho muchos ajustes. Ahora, cuando me decidí a enseñar la metodología, ahí sentí la necesidad de viajar a Harvard. Yo viajé a Harvard a estudiar cuando ya estaba aplicando desde hacía más de 10 años el método. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué se busca? Lo que se busca es eso, se busca profesionalizar el proceso de negociación. El empresario, los gerentes y a todo nivel, porque esto es otra de las cosas que descubrí, incluso lo descubrí con el tiempo, cuando doy mis talleres in company, hoy puedo decir con total tranquilidad, lo aprovecha toda la estructura, a todo nivel, y cada uno lo recibe esa metodología, que en cierto sentido es general, es generalista, y lo aplica a su realidad, en toda la estructura de la empresa. Entonces, a cada nivel, lo que se busca en la organización es mejorar esas relaciones, y cuando lo hacemos con método, la ventaja que se obtiene es muy, muy grande. Bien. Vamos a seguir hablando de estos temas. Te invito a que vayamos al segundo bloque. Si querés lo negociamos. Bueno, bien. ¿Sí? Bien. Vamos al segundo bloque de empresarios de acá y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars. Auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy.
Segundo bloque de empresarios de acá, el Dialogues con Gabriel Balone, que es consultor especializado en negociación, toma de decisiones estratégicas y dirección de negocios. Y estábamos hablando de todo lo que hace, ¿no? Al mundo de la negociación, del éxito en las empresas, el éxito en los profesionales, en los empresarios. Y allí no menor es saber, ¿no? ¿Qué tipo de problemas, de dificultades enfrentan los empresarios a la hora de negociar? Es decir, ¿en qué encuentran problemas para negociar? Más allá de la general, como hablábamos antes, ¿no? De por qué acceder a una mejor condición de negociación, a una mejor estrategia. Sí, yo te diría que abarca, a mí me gusta la figura de los 360 grados. Cuando amplías el concepto de negociación, como comentábamos en el bloque anterior, de alguna manera empezás a tomar conciencia que los espacios de negociación son mayores a los que asumimos normalmente. Entonces, en ese sentido, yo te diría que todas las negociaciones, está claro que a medida que elevás el nivel en la organización y llegás a la dirección, a la gerencia general, ahí aparecen como dos drivers que son los que dominan la actividad del management a ese nivel, y que son la toma de decisiones, quizá como el más importante a ese nivel, pero también la negociación, incluso cuando la tenés que delegar. Entonces, yo te diría que todos los frentes, desde la negociación con un socio, la negociación con la propia gerencia que tiene que ejecutar de alguna manera el plan de negocios, a todo nivel, tanto al equipo que estás liderando como a las relaciones hacia afuera de la empresa. A todo nivel aparece la necesidad de negociar. Pero la dificultad mayor, que es un poco lo que tú me preguntabas, aparece cuando querés trascender el aspecto más competitivo de la negociación, porque de manera natural, yo te diría que hasta psicológicamente, enfrentamos las negociaciones como si fueran un espacio distributivo. Hay algo para repartir. Y ahí tratamos de optimizar. Eso es lo que nos sale naturalmente. Bueno, estas técnicas, estos modelos, que son más que técnicas y estrategias de negociación, es un modelo basado en principios, lo que busca y logra es generar y crear valor. Y es increíble, yo mismo hasta hoy en día me sigo asombrando por los resultados que se obtienen, es increíble cómo negociaciones que parecen absolutamente distributivas, que el empresario, el gerente, aún a otro nivel, a nivel de supervisión, cuando la enfrenta, siente que ahí se agota el espacio de generar valor, no imagina cuánto valor hay para crear. Entonces es ahí donde empieza a aparecer no solo la necesidad, sino además las ventajas que le puede sacar a estos procesos. A mí me gusta hablar de relaciones productivas, por lo menos en la empresa, porque se trata de eso, se trata de establecer relaciones en las que las dos partes ganen. Si bien yo tengo un enfoque que basa, digamos, el modelo no solo en la creación de valor, sino además en la protección del valor creado. Eso, si querés, ahí si querés tenés el punto de inflexión con la metodología de Harvard. Es formidable en la creación de valor y yo le saco mucho provecho a eso, pero en algún punto ese valor lo tenés que proteger. Y ahí si querés, está toda la dinámica. Así que negociaciones desde la compra o la venta de un negocio, por ponerlo en los niveles, hasta la necesidad de negociar las mejores condiciones en un insumo estratégico, por ejemplo, en la empresa, o en la calidad, como te decía hoy, no solamente pensando en términos económicos o financieros, sino además en términos de lo que pueden ser los objetivos de la empresa. Ahí hay muchos espacios para negociar. ¿Tú intervienes, por ejemplo, en negociaciones entre empresas? Sí, claro. Sí. Hoy es casi a lo que me dedico, si bien lo hago desde un proceso más general, desde la dirección general, sí, participo activamente en eso. Bien, como asesor, incluso directamente en los procesos de negociación. Bien, bueno, se me sale preguntarte anécdotas que debes tener un montón, así que seguramente en otra oportunidad vengas a contarnos sin nombre y apellido, pero no, seguramente que hay mucho back allí. Preguntarte también, Gabriel, y para finalizar este encuentro, a propósito de las conversaciones difíciles, ¿no?, que tienen los empresarios, porque uno a veces imagina en el mal formato de nuestro pensamiento
que quizás el empresario, quien está al frente de un negocio, como está liderando la toma de decisiones, generalmente puede resolver quizás más fácil los problemas. Y no es así. Y quizás ahí las conversaciones difíciles no saben cómo manejarlas. O sea, ¿qué es para un empresario una conversación difícil? Dijiste algo antes. Sí, el empresario experiente es muy solvente en la resolución de problemas. La propia experiencia, digamos, la propia posición que ocupa, sobre todo además si es exitoso, lo que tiene es esa capacidad de resolver problemas. De todas maneras son muy conscientes, por eso te digo, actualmente, sobre todo en los últimos tiempos, por eso se preparan, por eso la capacitación es cada vez, se ha desarrollado mucho a todo nivel. Las escuelas de negocio presentan cada vez más programas para el desarrollo directivo justamente. Y han tomado conciencia de que se puede mejorar. Como te dije hoy, incluso en el margen, aún los que se consideran que tienen capacidad para comunicar, aún los que se consideran muy buenos negociadores, empezaron a tomar conciencia que estas metodologías probadas y desarrolladas permiten una mejora sustancial en el margen. Entonces, en ese sentido, las conversaciones difíciles a las que hacer referencia forman, te diría, que a nivel de la dirección general, de la gerencia, y otra vez, a todo nivel en la estructura, forman parte de lo cotidiano. Entonces hay un modelo que surge también, yo lo he estudiado también sobre la misma base de la metodología de Harvard, que trata específicamente la forma en que conviene encarar esas conversaciones para hacerlas justamente productivas y no confrontativas, por ejemplo, para generar buenas relaciones. Y la metodología aplica a cualquier conversación. Yo siempre aclaro lo mismo. La estructura y la base es bueno incorporarla y manejar cualquier tipo de conversación, aún aquellas que no consideramos difíciles. Porque en general consideramos una conversación difícil cuando nos cuesta llevarla adelante, cuando nos genera, ahí se detona una cantidad de emociones, miedo, frustración, ansiedad. Esa es la base de una conversación difícil, en la que en general se hace difícil porque, entre otras cosas, tememos a las consecuencias. Entonces, algunas negociaciones, por suerte no todas, tienen estas características, y ahí en realidad es mucho más importante tener elementos sobre cómo manejar dos aspectos claves que están ahí presentes y que normalmente no somos conscientes de que tienen o cumplen alguna función. Digamos que nos hacemos cargo solo de lo que decimos en una conversación difícil, pero no nos hacemos cargo de todo lo que hay en paralelo en términos emocionales y en términos de la identidad. Cada vez que yo voy a plantear algo, por eso digo, no solamente cuando se trata de esas conversaciones que tienen alguna dificultad o que nos cuesta más afrontar, en general, cuando voy a hacer un planteo, desde alguien que va a pedir un aumento salarial, por ejemplo, no toma conciencia de que ahí mismo está en juego hasta su propia identidad. Esa pregunta que seguramente todos nos hacemos, ¿seré tan buen profesional como creo que soy? Eso está en juego en esa conversación, sin darnos cuenta, sin hacernos cargo. Entonces, la metodología, esta que hacíamos referencia, lo que te permite, cuando vos te preparás, es empezar a manejar esas otras conversaciones que van como en paralelo. El método dice, no hay una sola conversación, no es la conversación de lo que escuchamos o decimos. Hay una conversación en paralelo que trata de las emociones que están ahí en juego y otra que trata de la identidad. Entonces, es por ahí donde las conversaciones empiezan a simplificarse de alguna forma, porque, aunque parezca un contrasentido, cuando llevas a la negociación estos aspectos emocionales, o por lo menos los tomás conciencia de las emociones que van a estar en juego, las etiquetás, como dicen, ¿no? Bueno, en ese caso mejora sustancialmente la manera en que resolvemos el conflicto de fondo. A pesar de que yo hago una diferencia, en realidad el conflicto que puede haber, conflicto de intereses que puede haber de fondo en esas conversaciones, siempre se resuelve con la metodología de base. O sea, yo tengo que saber crear valor primero, porque todo el instrumental que trata sobre las conversaciones es sobre cómo encarar la conversación, no de la manera en que vas a resolver el problema. Así que hay muchas cosas para combinar allí. Allí sí hubiese que mencionar 2 o 3 tips para que una conversación difícil sea lo menos difícil posible. Bien. Por ejemplo, mirá, ya la propia conversación, de la única que nos hacemos cargo, normalmente la manejamos mal. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia natural a adjudicar intenciones, a concentrarnos
Para los latinos voy a decir, porque esto viene todo de la cultura anglosajona, todas estas técnicas. Y para ellos, no sé por qué razón, esto la verdad que no lo he investigado profundamente, pero para ellos es mucho más sencillo resolver estas cuestiones vinculadas con la razón. Ellos dicen, no vale la pena discutir razones. Y yo digo, los latinos necesitamos un poco, pero el problema es la dosis que ponemos, ¿no? La intensidad que le ponemos a la discusión sobre las razones. Termina siendo intrascendente al final del día en una conversación difícil terminar discutiendo sobre quién tiene razón y obviamente mucho menos sobre quién tiene la culpa. Y en general eso lo hacemos cuando culpamos a alguien en una conversación difícil. En realidad lo que tenemos escondido es una emoción que en lugar de expresarla la presentamos en términos de culpa. Así que bueno, la primera recomendación sería ahí, en lugar de concentrarnos en las razones, en la culpa, en cargar intenciones al otro, mejor expresar nuestro punto de vista, aceptar, aunque no lo compartas, el punto de vista del otro, y a partir de ahí empezar a elaborar una historia que nos incluya a las dos partes. Y la otra recomendación, que ahí necesitaríamos más tiempo para desarrollar, pero sí es tomar conciencia de los aspectos emocionales. Yo te diría, para el que no conoce la metodología, alcanzaría con, si va a enfrentar una conversación que sabe que es difícil, que tome conciencia previamente de cómo se va a sentir y cómo supone que se va a sentir el otro. Habría que hacer más cosas, porque para llevar esas emociones a la conversación hay que usar algunas herramientas. Pero tomando conciencia ya es un primer paso que creo que ayuda muchísimo a resolver después en la conversación más fácilmente los conflictos de intereses. Perfecto, clarísimo. Bueno, sin duda que da para unas cuantas clases. Gabriel Balone, que es consultor especializado en negociación, toma de decisiones estratégicas y dirección de negocios. Muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá y por supuesto te esperamos en otra oportunidad. Ha sido un gusto. Bien, nosotros nos vamos a la pausa, no sin antes agradecer por supuesto a las marcas que también me acompañan en esta 9ª temporada. El look es de Guapa, los zapatos son de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique y me cuido en Betel Spa. Ahora sí, pausa y ya regresamos. Vamos a hablar de jóvenes empresarios. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Urban Cat. Peluquería unisex. Empresarios de Acá se realiza en Hotel Hyatt Centric Montevideo. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá, como siempre agradecemos a Samsung que nos acompaña también en esta 9ª temporada del programa. Vamos a recibir a Juan Abel Ortiz, que es director ejecutivo de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, y lo adelantábamos un poquitito al comienzo del programa, ¿no? Hoy, ¿cómo se puede de alguna forma trazar un mapa, ¿no?, de características de los jóvenes que hoy están buscando iniciar su propia empresa? A ver, se puede, y algo que es súper importante, creo que el concepto principal es, creo que cada vez emprender o hacer empresa es un poco más sexy, si se quiere, para los jóvenes. Y eso es algo que caracteriza de cierta manera a las nuevas generaciones que hacen empresa. Cada vez, incluso de más chicos, se están empezando a ver casos de personas que ven ya no por supervivencia, sino por interés, por atracción, esto de hacer negocios o emprender, lo cual lleva a que surjan un montón de cosas que son increíbles, incluso de edades súper tempranas, lo cual, digo, para nosotros, incluso como país, es increíble que esas cosas sucedan, que ya
no solo mi hijo el doctor, mi hijo el futbolista, sino con mi hijo el emprendedor o el empresario pasa a ser hijo o hija. Aclaro, pero también ya una frase en cualquier casa. Y así, por ejemplo, dificultades, pros y cons, como se dice en inglés, que tú observas, ¿no? Porque digo, hay diferentes sectores, diferentes estadios, ¿no? A la hora de emprender y generar empresa, pero ¿qué puedes marcar como ítems en común? A ver, depende obviamente mucho de cada sector y demás, pero te diría que como jóvenes, la inexperiencia, ¿no? Muchas veces ese es el principal obstáculo con que los jóvenes que se lanzan por primera vez hacia una empresa tienen que afrontar, que es el de cometer errores, es el de enfrentarse a conocimientos que muchas veces la educación formal, para aquellos que vienen de estudios formales, o la educación no formal a veces no provee, ¿no? Incluso por suerte cada vez más se está empezando a hablar más de el pensamiento por proyectos en la educación para jóvenes y tal, que permite de cierta manera mucho más traer algunas herramientas al mundo emprendedor como mayores, pero factores comunes es falta de algunos conocimientos, pero que se adquieren con el tiempo, ¿no? Siempre está el típico caso, ¿no? Decís, yo soy contador, no quiero trabajar para una Big Four, quiero tener mi propio estudio, ¿no? Y decís, pero yo soy contador, yo me sé hacer asientos contables, en la educación me enseñaron, ¿no? En la UDELAR o en la universidad que haya sido, me enseñaron a hacer asientos contables, no a salir a buscar un cliente, no a promocionar mi marca, no a contratar al próximo empleado, incluso no a pensarme a mí mismo como una empresa y los números que eso implica. Los ingenieros lo mismo, los arquitectos lo mismo, los desarrolladores de software lo mismo, ¿no? Incluso el carpintero o el restaurante. Digo, todos de cierta manera carecen de alguna habilidad porque uno trae el paquete de habilidades que uno tiene, ¿no? Y con el cual arranca, y después se van logrando a lo largo del tiempo. Después más estructurales, si se quiere, hay dificultades que como país o como ecosistema emprendedor tenés, siempre se habla del acceso al capital, pero que eso tiene que ver con mercado, y la realidad al final del día es algo que afrontan el 90% de las pymes, sean o no jóvenes, así que es algo que todos los que hacemos o los que hemos hecho empresa, los que hacen empresa hoy, vas a afrontar. Pero te diría que lo más estructural en términos de dificultades es incluso al desconocer lo que no conocemos y salir de eso y decir, che, yo hay cosas que no sé y las voy a ir a buscar en un montón de lados, de pares, que a veces emprender parece solitario por estas mismas dificultades, que no tiene necesariamente por qué ser así. Bien, qué interesante lo que nos estás contando, Juan Abel. Y además, bueno, tú observás también en primera línea los resultados buenos que se están generando, ¿no? En ese sentido, y que abarcan capaz que determinados rubros, ¿no? Siempre te decía por fuera de cámara, ¿no? Que uno se imagina cuando habla joven, empresario, ya nos vamos para el sector de la IT. Y sí, bueno, es un sector muy seductor, pero hay otros quizás que están dando buenos resultados. No sé cómo lo ves tú. Es que muchas veces, y ha pasado históricamente, ¿no? Sobre todo hoy las tecnologías de la información te permiten acceder, incluso a sectores tradicionales, acceder a otras oportunidades, ¿no? Por ejemplo, hoy conozco un fotógrafo hiper joven que sí a vender contenido, pero poder vivir de su arte, de cierta manera, hacer una empresa de su arte vendiendo en todo el mundo. No es una empresa de IT, pero eso te lo permite la tecnología, de cierta manera. Pero de vuelta, esto de nuevas formas de comercialización, el impulso joven de que ahora emprender tiende a ser un poco más sexy, como te decía. Hay infinidades de nuevos emprendedores que surgen en diversas áreas, desde el agro, la educación. Podría nombrar diferentes ejemplos, incluso tratamos muchas veces de mostrar esos casos, de posicionar determinadas marcas, ¿no? O sea, determinados nombres, determinadas personas, que realmente es increíble lo que se logra, desde los servicios profesionales, desde la creación de productos. Hay, digamos, incluso extranjeros jóvenes viviendo en Uruguay, creando productos lácteos o derivados de materias primas producidas a nivel nacional bastante importantes para nuestro país, que las venden en el mercado local y las exportan. O sea, hay un millón de buenos resultados, creo, hoy liderados por jóvenes. Es cuestión de salir de TI y los encontrás enseguida. Ande, en ese sentido, hace un laburo increíble
con los diferentes instrumentos que tiene, como de apoyo y demás, que muchas veces los jóvenes en esta dificultad del acceso a capital terminamos usando para poder dar los primeros pasos. Si querés podemos hablar de ejemplos, pero hay podríamos millones. estar horas, pero bueno, ya seguramente los vayamos a recibir aquí en el programa para conocerlos. Consultarte finalmente, Juan Abel, ¿cómo ves también el aspecto mentoreo, ¿no? De aquellos casos de éxito, de empresarios exitosos que de repente son convocados, o sea, por jóvenes que están buscando sus primeras experiencias. ¿Cómo ves ese relacionamiento aquí en Uruguay? Dos puntos. El primero, con lo que decís respecto a los que tienen experiencia y todos sabemos comprobadamente que les ha ido bien 1, 2 y 1000 veces, a los y las que les ha ido muy bien y que es realmente súper valioso. O sea, esto de emprender solitario, esa falta de herramientas que naturalmente todos cuando empezamos de alguna otra manera tenemos, porque no venimos con el paquete completo, incluso creo que nadie lo tiene, es fundamental. Y tener gente que esté dispuesta a donar su tiempo, a regalarte una hora, un café, un almuerzo para conversar sobre tus dificultades, me parece fundamental. Y la parte buena es que Uruguay tiene un ecosistema latente y muy colaborativo en ese sentido. Son las cosas más lindas que tengo, es aquellos que les ha ido bien, lo permeables o lo bien dispuestos que están a donar tiempo a otros. Y lo segundo, en algún punto, creo que cualquier persona puede ser mentora de otro en su área de expertise. No necesariamente te haya ido bien. Yo siempre hablo lo mismo. Hay gente que es muy buena mentora desde sus malas experiencias. O sea, que realmente hasta ahora no tiene la ganada, pero te puede contar 1001 perdidas y haber hecho un buen proceso de reflexión. Y al final del día todos tenemos un valor. Así como nos falta una parte del paquete, seguramente tenemos una parte del paquete súper completa. Los jóvenes, incluso en la inexperiencia de los primeros momentos, que realmente está bueno compartir, porque no solo ver al otro como mentor, sino todos podemos ser mentor de alguien que está empezando, ¿no? Es decir, yo tengo una empresa que quizá no tiene 500 empleados, tiene 10, bueno, pero esos 10 te generan un conocimiento para poder apoyar al que está empezando y que es él. Y ahí puede ser mentor de otro también. Hay diferentes etapas, así como hablamos de empresas solo de TI, y bueno, el mentoreo no es solo de los exitosos, también del que da los primeros pasos y tiene algo para contar. Como toda mentoría, pues uno decide qué hace con esa información. Nadie tiene la verdad escrita en ningún lado. Así que me gusta siempre señalar ese segundo punto, sacarlo solamente a aquellos que les ha ido bien y que realmente en Uruguay hay un montón y súper dispuestos, pero también al otro o la otra que puede entregar un valor desde su propia experiencia, por chiquita que sea. Qué interesante, Juan Abel. Bueno, vamos a seguir seguramente en diálogo en otras oportunidades y conociendo esos casos Totalmente. Que me mencionaste. Ya me quedo ahí con la información. Después de cámara te voy a pedir la lista. Juan Abel Ortiz, director ejecutivo de AGE. Muchas gracias por venir aquí al primer programa de la 9ª temporada y bueno, nos reencontramos. Gracias por invitarme. En el programa de hoy vimos cómo los aspectos de la negociación, las técnicas, mejoran la creación de valor en las empresas y por ende el éxito de los colaboradores, los empresarios y el resultado final. Concentrarse en el valor que se puede generar y no en las posiciones es lo que puede llevar a una mejor negociación. También vimos cómo hoy en Uruguay el ecosistema emprendedor para los jóvenes es atractivo desde el punto de vista no solo de las posibilidades que se pueden generar, sino también de las posibilidades que tienen de respaldarse en otros más experientes, en empresarios experientes. Y allí también surge el aspecto de que crear una empresa hoy es sexy, porque no solo por una cuestión financiera, sino también por una cuestión de crear valor. Compartimos el primer programa de la 9ª temporada de Empresarios de Acá. Los esperamos el próximo viernes a las 21 horas por la pantalla de NSTV. Presentó Claro,